En la región del Medio Oeste, nada representa mejor la diversión familiar que la Feria Estatal de Iowa, carreras de tractores, ruedas de la fortuna y mucha comida. La Feria Estatal es un evento muy popular en el estado de Iowa. Más de 1 millón de personas asisten cada año a la feria. Todos conocen la Feria de Iowa. La mayoría de los habitantes asisten desde niños y siguen yendo todos los años cuando son adultos. Es un evento familiar, una salida de verano. Y si desean algo dulce, el puesto de pasteles de la familia Bluer es el lugar donde deben ir. El 12 de agosto de 1996 comenzó como cualquier otro día para la familia Bluer. Jada Bluer, de 16 años, y su hermano Bo atendían el puesto familiar en la feria. Preparaban y vendían los pasteles mientras mamá y papá se ocupaban de otras tareas. Lo hacíamos desde que teníamos 6 o 7 años. Sabíamos abrir, sabíamos cerrar. Nuestra tarea era ir a la feria y abrir el remolque. Después llegaban mamá y papá. El vagón rojo de los Bluer, la tienda de pasteles Flurry, era un clásico en la feria. Mientras el calor y las horas avanzaban, se acumulaba cada vez más gente, pero mamá y papá no llegaban. A medida que pasaban las horas, la joven Jade estaba cada vez más preocupada. 10 en punto. A esa hora empezó a llegar la gente. Teníamos cada vez más trabajo. No sabía exactamente qué hora era, pero sabía que era tarde. Teníamos 2 intercomunicadores. Tomé la radio y dije: mamá, papá, ¿dónde están? Tenemos muchos clientes, pero nadie respondió. No recibí ninguna respuesta. El hermano de Jada, Bo, decidió ir a buscar a sus padres en el autobús de la familia estacionado cerca de la feria. Estábamos muy ocupados y él me dijo: iré a buscarlos. Y yo respondí: bueno, date prisa. No puedo hacer todo sola. Atender a los clientes, preparar los pasteles, servir la limonada y todo lo demás. Y mientras preparaba los pasteles, los llamaba por la radio una y otra vez. Y tampoco cuando Bo llegó al autobús contestaron los llamados. Yo no sabía si su radio tenía baterías o si nadie la escuchaba. Ni siquiera sabía si estaba encendida. Jada tampoco sabía que estaba a punto de escuchar la peor noticia de su vida. Vino una mujer, una amiga de la familia. Abrió la puerta del vagón y gritó: Jada, Jada, creo que algo les pasó a tus padres. Recuerdo que tiré la radio y que se deslizó por el piso del remolque. Jada corrió hasta el vehículo de su familia, pero la zona estaba cerrada con una cinta amarilla. Lo había visto por televisión. La cinta amarilla quería decir que había pasado algo horrible. Devastada y confundida, Jada se desesperó. Las mujeres que trabajaban en la feria ayudaron a consolarla. Me llevaron a otro remolque y trataron de calmarme. Bob y Marilyn Bluer habían sido asesinados, ejecutados dentro de su remolque. Bo, de 18 años, había encontrado los cuerpos. Parecía perdido. Sacudía la cabeza y repetía: ¿qué será de nosotros? Era la Feria Estatal de Iowa. Esas cosas no pasaban en Iowa. No creí que fuera verdad hasta que llegué ahí y lo vi personalmente. Cuando Baton llegó al autobús de los Bluer, los oficiales del estado habían cerrado la escena del crimen. Y lo que había dentro era aterrador. Bob Bluer estaba acostado, estaba boca abajo. Recuerdo que tenía cinta adhesiva alrededor de las muñecas. Marilyn Bluer estaba boca arriba y tenía las manos atadas. Tenía cinta adhesiva alrededor de la boca y de la cabeza, y los dos tenían disparos en la cabeza. The victims were bound, they were gagged, and they died from gunshot wounds. Era algo en verdad increíble. Que uno de los oficiales de policía nos informara que 2 personas habían sido asesinadas en la feria estatal. La gente estaba impresionada. Había muchas familias con niños ese día. Los padres dejaban que sus hijos recorrieran solos la feria y no sabían si había un asesino suelto merodeando en la zona, o si el asesino estaba muerto, o si el asesino se había escapado.
Mientras los investigadores buscaban pistas en el autobús de los Bluer, Jada tenía prohibido entrar para hablar con su hermano Bo. No nos dejaron hablar entre nosotros porque querían interrogarnos. Yo no sabía qué pasaba y no sabía que él los había encontrado. Yo no sabía nada. Lo único que Jada sabía era que algo estaba terriblemente mal. Tenía muchas dudas. Y quería hablar con mi hermana. No teníamos teléfonos celulares, así que no podíamos llamar a nadie para hablar ni nada parecido. En Missouri, a 5 horas de distancia del lugar, la hermana mayor de Bo y Jada también tenía muchas preguntas. Recibió una llamada y alguien le informó que ocurrió un accidente. Pregunté qué. ¿Un accidente? Y pensé que tal vez alguien se quemó con el aceite o algo por el estilo. No pensé en otra cosa. Pregunté, ¿alguien se quemó con aceite? ¿Están en el hospital? Pero era demasiado tarde para ir al hospital. Bob y Marilyn fueron declarados muertos en la escena del crimen. Los disparos ocurrieron a plena luz del día, pero no había testigos oculares. La única pista que tenía la policía vino de Bo y Jada. Mi única duda era dónde estaba Jeremy. Trabajaba con nosotros y no se acercó a ayudarnos ni nada parecido. Y ya había trabajado con nosotros en varias ferias ese mismo año. Jeremy era un empleado que los ayudaba en el puesto y no aparecía por ningún lado. También faltaba en la camioneta de Bo y más de $20,000 en efectivo. La recaudación semanal por la venta de los pasteles. El que hizo eso robó el vehículo y escapó de la escena. Los oficiales hicieron correr rápidamente la noticia de que buscaban el vehículo y que buscaban al conductor. Horas más tarde, encontraron otra pista. La camioneta apareció en la frontera sur de Des Moines, cerca de una gasolinera. Un testigo informó que había visto a un hombre alejarse del vehículo. Desde la gasolinera llamó a una compañía de taxis. Tomó un taxi hasta la estación de autobuses en el centro de Des Moines. Y ahí descubrimos que un sujeto que usó el nombre de Jeremy Smith compró un boleto a Joplin, Missouri. Los investigadores creían que ese Jeremy Smith era el Jeremy que buscaban. Solo 12 horas después de los asesinatos, la búsqueda de Jeremy se convirtió en una cacería humana interestatal. Mientras la policía intentaba localizar al sospechoso, Rodney, el yerno de los Bluer, llegó a la zona de la feria. Rodney conocía bien a Jeremy. De hecho, él se los había presentado a la familia Bluer. Bo no sabía el apellido de Jeremy, pero Rodney dijo que él lo sabía. Y cuando Rodney llegó a su lugar, su primera frase fue, ¿Jeremy cuánto? Luego dijo, sí, su nombre es Jeremy Smith, y en ese momento tuvimos el nombre completo. Entonces empezamos a averiguar quién era Jeremy Smith y dónde se encontraba. Ahora la policía tenía el nombre completo del sospechoso. Además encontraron huellas digitales. El asesino las dejó en la cinta adhesiva que usó para atar y amordazar a Bob y a Marilyn Bluer. Las pruebas revelaron que pertenecían a Jeremy Smith. La investigación avanzaba rápidamente. 22-year-old Jeremy Sneed is described as a 5'7" redhead who's also wanted on a parole violation in Missouri. Sneed has a criminal history, including a 3-year prison sentence for stealing. Aún dolorida por la muerte de sus padres, Jada debía superar el hecho aterrador de que el asesino era alguien a quien ella conocía y que aún estaba libre. Sentía que debía cuidarme las espaldas. No quería hablar con nadie. Me sentía sola. ¿Qué podía hacer? Tenía 16 años. ¿Dónde iba a vivir? ¿Cómo iba a pagar las cuentas? No sabía qué cosas podía hacer y cuáles no. Huérfanos y asustados, Jada y Bo buscaron apoyo en sus familiares y amigos. Mientras tanto, los investigadores perseguían a Jeremy Smith, pero él no era un hombre fácil de encontrar. Ninguno de los pasajeros que tomó el autobús en Des Moines bajó en la estación de Joplin, Missouri. Así que supusimos que había bajado del autobús en algún punto entre Joplin y Des Moines. Mientras los investigadores de varios estados buscaban al sospechoso, los amigos y familiares de Bob y Marilyn hicieron todo lo posible por homenajearlos.
Eran personas maravillosas. Siempre ayudaban a los demás. Eran una familia feliz. Tenían un hogar estupendo. Siempre estábamos juntos y nos ayudábamos unos a otros. Ayudábamos a nuestra comunidad y a la iglesia. El asesinato era aún más difícil de aceptar, porque el sospechoso, Jeremy Sneed, había conocido a la familia a través del esposo de Jamie, Rodney. Rodney iba a trabajar con nosotros, pero no pudo. Entonces nos dijo, tengo un amigo, Jeremy, que puede trabajar con ustedes. Lo conocíamos hacía un par de semanas, pero mi papá confió en él. Rodney Boruchaski, de 24 años, estaba casado con la hija mayor de los Bluer, Jamie. Generalmente trabajaba en el puesto de pasteles en los meses de más trabajo durante el verano. La joven pareja y sus 2 hijos vivían en un remolque dentro de la propiedad de Bobby Marilyn. Jeremy se mudó con ellos poco antes de los asesinatos. Pensé que si mi mamá y mi papá confiaban en él, yo también debía hacerlo. Además, nunca hizo nada que me hiciera pensar que era malo o violento o que no merecía mi confianza. Pero cada vez parecía más claro que Jeremy había traicionado esa confianza, y los investigadores encontraron más pruebas cuando revisaron la parte de atrás del remolque de Rodney. Encontramos varias cubiertas de proyectiles cerca de un bote de basura y las autoridades de Iowa obviamente las enviaron al laboratorio. Las cubiertas encontradas en la casa coincidían con las que aparecieron en la escena del crimen, y ambas coincidían también con el calibre de la pistola de Jeremy. La policía estaba segura de que él había cometido los crímenes, y empezaron a sospechar aún más sobre su relación con Rodney. Entonces decidieron investigar en profundidad al yerno de los Bluer, y descubrieron rápidamente que Rodney era parte de una red ilícita que organizaba peleas de perros. Era una red pequeña, formada por personas con un mismo propósito. Todos querían hacer dinero. Cuanto más se involucraba Rodney en el tema, más y más obsesionado estaba. Tenía más de 30 perros en su propiedad. Pero las peleas de perros no resultaron ser tan redituables como él esperaba. Y aunque poseía 30 perros, Rodney estaba en quiebra. Rodney trabajaba solo medio turno y Jamie era estudiante. Así que, literalmente, los ingresos de la familia eran muy escasos. Se habían declarado en bancarrota 2 años antes. Bob Bluer y Marilyn Bluer les prestaban dinero continuamente a Jamie y a Rodney para tratar de ayudarlos. Bob y Marilyn aseguraban que él no hacía esfuerzos por ganarse la vida. Decían que él quería vivir de los demás. Las sospechas de la policía aumentaron cuando averiguaron el paradero de Rodney después de los asesinatos. Rodney fue a la feria estatal de Iowa ese lunes y luego regresó a su casa en Missouri el martes por la noche. No hay demasiada distancia entre Des Moines y Joplin en el estado de Missouri, pero a él le llevó demasiado tiempo regresar a su casa, y eso hizo que sus conocidos se preguntaran dónde estaba. Rodney dijo que después de los asesinatos, se perdió mientras conducía hacia su casa, aun cuando había hecho ese viaje varias veces. La policía no le creyó, y utilizaron los registros telefónicos para comprobar que en realidad había ido a visitar a un criador de perros. Era una parada bastante curiosa para alguien que acababa de perder a sus suegros. Cuando la policía interrogó a algunas personas que trabajaban con Rodney en las peleas de perros, sus declaraciones relacionaron a Rodney con la tragedia que terminó con la vida de los Bluer. Durante las entrevistas, sus conocidos les dijeron a nuestros investigadores que fue Rodney quien les contó sobre la muerte de Bob y Marilyn. Rodney negó tener algo que ver con los asesinatos y aceptó pasar por el detector de mentiras. El coronel Ron de la patrulla interestatal del estado de Missouri era el oficial a cargo. Nos dio muchos motivos por los cuales podía fallar en la prueba del detector de mentiras aún antes de que le realizáramos el examen. Mientras hacía la prueba del polígrafo, el comportamiento de Rodney se volvió cada vez más sospechoso. Su desempeño en la prueba fue muy pobre. Dijo que necesitaba ir al baño urgentemente y con esa excusa se escapó del edificio, y la policía estaba muy molesta por el hecho de que se hubiera ido. Se fue a su casa, habló con su esposa Jamie y luego llamó a la policía y dijo: señores, lamento haberme ido. Solo quiero que sepan
que les oculté información. Y luego dijo que nos daría esa información sobre su participación en el caso. Los temores de Rodney eran acertados. El polígrafo demostró que mentía. Él seguía negando. Sí, probablemente fallé en el polígrafo. Y tengo una razón para explicarlo, pero no puedo decirles cuál es. Rodney contó otra historia. Le dijo a la policía que después de los asesinatos, fue a buscar a Jeremy en un intento de resolver el asunto personalmente. En ese momento nos dijo, quiero encontrarlo yo mismo. Quería matarlo. Quería enfrentarlo por haber matado a mis suegros y después los llamaría a ustedes. Con cada detalle, Rodney se hundía cada vez más. Aseguró que Jeremy Sneed esencialmente lo había secuestrado, que lo había llevado a un lugar específico y que le había dicho, tú no tienes nada que ver con esto, pero si le dices a alguien lo que pasó, volveré y te mataré a ti y a tu familia. Y luego Jeremy Sneed supuestamente se bajó de la camioneta y caminó 13 kilómetros hasta la ciudad para tomar el autobús. Nada tenía sentido. La policía tenía suficiente. Rodney Boruchaski fue arrestado. Ella es Cindy. Nos pidió que no reveláramos su identidad. Cindy era una sacrificada madre soltera con 2 niños cuando conoció a Rodney Boruchaski en 1993. Desde el principio, él la impactó. Era muy agradable, muy divertido, muy caballero, muy interesante. Era alguien con quien era muy divertido estar. En esa época, Rodney era entrenador personal en su gimnasio y se estaba adaptando a su vida matrimonial con Jamie. Él dijo que se casaron porque Jamie estaba embarazada y aunque la quería mucho, no era su alma gemela ni el amor de su vida y ella parecía ser muy infeliz desde que él tuvo una lesión y dejó de jugar al fútbol. La universidad pagaba todas sus cuentas. De repente, cuando él se lesionó, todo se detuvo. Dejaron de pagarle la beca, dejaron de pagar las cuentas. Y ellos se convirtieron en una pareja joven que vivía en una casa espantosa. Ninguno de los dos era feliz. Cindy y Rodney tuvieron un romance breve, mientras Jamie trabajaba en el circuito de ferias con sus padres. Cuando el romance terminó, siguieron siendo amigos y Cindy se hizo amiga también de Jamie. Ella venía a casa a ver películas cuando Rodney trabajaba. Le encantaba pasar tiempo conmigo. Pero cuando Rodney volvió a contactarse con Cindy unos años después, parecía otro hombre. Me decía cosas como, no soy la misma persona que conociste, ya no soy un buen hombre. No hago nada de mi vida, solo estoy con mis amigos y no tengo una vida, no tengo un futuro, ¿sabes? No. Tuvieron otro hijo y él estaba muy enojado. Decía cómo enojarme con Jamie, ella no lo hizo a propósito, pero soy muy infeliz, siento que me quedaré atrapado aquí para siempre, sin futuro. Cindy dijo que Rodney también expresó un resentimiento profundo hacia sus suegros. Él estaba muy resentido con los padres de Jamie porque les decían cómo debían vivir y que Bob y Marilyn pagaban las cuentas. Él los odiaba totalmente. Hacía comentarios y decía que ya recibirían su merecido. Cindy vio a Rodney un par de días después de los asesinatos. Su visita no pudo ser más perturbadora. Rodney caminó al sofá y se sentó. Estaba nervioso. Después empezó a pasearse por la sala. Me dijo que necesitaba ayuda y que necesitaría un abogado. Y yo le pregunté, ¿de qué hablas? Y él dijo, está hecho. Le dije, ¿qué está hecho? Y respondió, te dije que tendría que matarlos. Y le pregunté, ¿a quién? Cindy no sabía nada sobre los asesinatos, pero el comportamiento de Rodney la dejó completamente alterada. Estaba aterrada. Él trajo del auto un oso de peluche con un pañuelo atado al cuello. Era un oso grande. Y me dijo, no te preocupes, está muerto. Le corté la garganta, tiró la cabeza hacia atrás y me mostró el interior del muñeco. Tenía muchos billetes adentro. El dinero escondido dentro del oso de peluche era el que habían robado de la caja fuerte de Bob y Marilyn Bluer. Era dinero manchado. Cindy no sabía lo que pasaba. Su cabeza giraba a toda velocidad.
Tenía una sensación de pánico y estaba en shock, ¿sabes? Y en ese momento empecé a pensar, usando mis conocimientos, que él había perdido completamente la razón. Rodney le dejó el oso de peluche a Cindy para que lo cuidara. Ella estaba paralizada de terror. Después del arresto de Rodney, Jamie empezó a llamarla una y otra vez. Cindy decidió ignorar los mensajes de Jamie y llamó a la policía. Cuando los investigadores llegaron a su casa, ella les mostró el oso de peluche. Abrimos el oso de peluche y encontramos 3 rollos de billetes, un total de $4,000. Y quedamos sorprendidos. El caso contra Rodney empezaba a cerrar. Entonces la policía recibió una llamada asombrosa de las autoridades de Miami. Jeremy Sneed se había entregado. Recorrió todos los Estados Unidos. Se fue desde Kansas hasta Nueva York, de Nueva York a Seattle, de Seattle a Los Ángeles, de Los Ángeles a Chicago, de Chicago a Washington y terminó en Miami. Durante todo este tiempo gastó su dinero en drogas y en varios cambios de tatuajes. Tuvo relaciones sexuales con prostitutas y finalmente llegó al punto en que se sintió cansado de escapar. En una grabación con la confesión de los asesinatos, Sneed demostró muy poca emoción, pero los detalles de la muerte de los Bluer eran impresionantes. Bob Bluer fue obligado a abrir la caja fuerte y a sacar $22,000 en efectivo. Él y su esposa fueron atados y amordazados. Y entonces llegó el terrible momento en que el robo se convirtió en homicidio. Which weapon did you use to shoot her? 380. I was wanting to use the other one, actually, is what my plans were, the 22, because I don't have to worry about the casings going on the ground. I freaked and just shot her with that one. Pero Marilyn Bluer seguía con vida. She fell to the ground, she was crying. And then right after that, I shot Bob in the head. And then I noticed Marilyn wasn't dead yet. She was still crying. So I shot her in the forehead. No se trataba de un robo que salió mal. Sneed aseguró que planeaba matar a los Bluer desde el principio. De hecho, era un asesinato por encargo. Rodney Boruchaski le pagó para hacerlo. Rodney made a statement that he wished his parents were dead, or his in-laws were dead. And at first, like I said, I thought he was just joking. And people say it all the time. But then, I can tell he's serious about this by the way he's acting, look in his eye. Durante la confesión, la policía averiguó más de lo que esperaba, incluyendo el motivo del crimen, que según Sneed, provino del mismo Rodney. Dijo que en esa familia hubo un abuso sexual y que Bob era el responsable, y que Marilyn no había hecho nada para detenerlo, y que el crimen ocurrió como consecuencia de ese abuso sexual. La historia era falsa, pero Rodney la usó para motivar a Jeremy para cometer el asesinato. Y funcionó. La historia conmovió a Jeremy Sneed, porque Jeremy Sneed había sido abusado sexualmente cuando era niño, y sentía un profundo resentimiento y odio por cualquiera que le hiciera algo semejante a un niño. Así que a Jeremy Sneed no le resultó difícil sentir un odio tan grande como para matar. Y eso no era todo. Rodney quería que matara también a los 2 hijos menores de los Bluer, Jada y Bo, por la misma razón. Because the other 3, as far as Marilyn, Jada, and Bo, didn't do anything about it while it was happening. They just let it keep on happening. Cuando Jada descubrió que estaba en la mira de Rodney y Jeremy, no podía creerlo. Estaba aterrada, impactada. ¿Por qué? ¿Por qué querrían hacer algo así? No podía creerlo.
Pero todo empezó a tener sentido cuando recordó una conversación que había tenido con Rodney la noche anterior al asesinato de sus padres. Rodney le ofreció a Jada llevarla de regreso a su casa en Missouri. Le agradezco a Dios no haber aceptado. Todos los días. Él me hubiese hecho algo. El juicio de Rodney comenzó 5 meses después de los asesinatos y provocó una gran tensión en la relación de Jada y su hermana Jamie, que defendía firmemente a su esposo. Pero mientras Jamie le demostró su apoyo, algunos de los mejores amigos de Rodney cambiaron de idea. Él era lo más cercano a un hermano que tuve en la vida. Solíamos sentarnos en la terraza solo a hablar. Podíamos hablar toda la noche. Tuvimos muy buenas conversaciones. Y además, también solía llamarme por teléfono. Solíamos hablar horas por teléfono cuando estábamos en la escuela secundaria. Jana Shetler fue a la secundaria con Rodney. Tuvo una conversación telefónica extraña con él antes de que ocurrieran los asesinatos. Él dijo, alguien mató a los padres de Jamie. Yo no podía creerlo. Le dije, imposible. Y él dijo, sí, les dispararon. Todavía buscan al asesino. De todas formas, nosotros viviremos de la herencia. Al final de la conversación, Rodney le dijo que estaba bromeando. Pero cuando Jana se enteró del homicidio en la feria, esa llamada le pareció más que una coincidencia y aceptó testificar contra Rodney en el juicio. No podía creer que algo así hubiera pasado. Definitivamente me horrorizaba el hecho de verme del lado de la acusación. Esas cosas no deberían pasar. Durante el juicio, los testigos dudaban de qué lado deberían estar. Los amigos de Rodney de la época de las peleas de perros dijeron que sabían que él quería matar a los Bluer. Rodney tenía un problema, y su problema era que estaba obsesionado con el crimen de sus suegros y de su cuñado y de su cuñada. Y no le preocupaba con quién hablaba. Se lo dijo a sus amigos, se lo dijo a sus conocidos, y les contó a todos que quería ver muertos a sus suegros. A través de maniobras legales se evitó que Jeremy Smith, autor material confeso y coacusado de Rodney, diera su testimonio. El jurado nunca lo escuchó decir que Rodney lo había contratado para matar a los Bluer. Pero a medida que avanzaba el juicio, quedó claro que el mayor problema de la defensa era el mismo Rodney. Los fiscales dijeron que Rodney simplemente no podía mantener su historia. Era tan inconsistente en lo que decía que cuando testificó en el estrado, su declaración sonó completamente increíble. Los fiscales dijeron que el motivo era simple. Rodney quería quedarse con el dinero de Bob y Marilyn. Supuso que si le sucedía algo malo, él heredaría su dinero. La fiscalía hizo hincapié en el impacto emocional del crimen de Rodney. He did the ultimate betrayal. He killed a family member for money. Para los hijos de los Bluer, el juicio no pudo ser más doloroso. Cuando cada hermana testificó para el lado opuesto del caso, la familia quedó dividida. Yo sentía que ella había traicionado a nuestra familia. Pero Jamie fue mucho más allá al defender a su esposo Rodney. Ella le dio a la defensa un relato diferente de lo ocurrido. Lo más importante de todo, y la parte más patética del juicio, fue ver a Jamie culpar a su hermano. Jamie dijo que su hermano menor, Bo, era el culpable, que él había organizado el complot para matar a sus padres. Fue una declaración impactante. Tuvo el descaro de subir al estrado para señalar a Bo como el responsable de la muerte de sus padres. ¿Cómo pudo hacer de eso a su hermano? Ese fue el momento en el que se supo la verdad. El jurado no estaba seguro de lo que había pasado porque no había escuchado a Jeremy Smith y nunca lo escucharían testificar, pero sabían que estaba involucrado. Y luego ellos llegaron a cometer la bajeza de acusar al hijo que encontró muertos a sus padres dentro del autobús. Y llegaron al punto de acusarlo durante el juicio de estar involucrado. Dijeron que él le había robado dinero a su padre y a su madre y se los había entregado a ellos. Esa era su justificación para los $4,000 que estaban dentro del peluche que le dejaron a Cindy Bacon. La defensa terminó el alegato. Era hora de que el jurado decidiera quién decía la verdad. Después de deliberar durante 3 largos días,
llegaron a un veredicto. Guilty of the crime of murder in the first degree of Marilyn Bluer. Rodney Boruchaski fue condenado por homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Su esposa Jamie, su principal defensora, se quedó completamente sola. Me sentía abrumada. Era como una pesadilla. Sentía que despertaría en cualquier momento. Pero aún no despierto. Pero la pesadilla de Jamie aún no terminaba. Jeremy Sneed, el autor material confeso, siguió el caso desde su celda en la cárcel y decidió hacer una declaración. Dijo que tanto Jamie como Rodney habían mentido durante el juicio cuando acusaron a Bo Bluer de ser la mente criminal que planeó el homicidio. Contactó a un periódico local e hizo una entrevista con ellos. Dijo que Bo Bluer no tenía nada que ver con los asesinatos, que había sufrido lo suficiente, que era una víctima inocente y que era un error de Rodney y Jamie Boruchaski culpar a Bo del asesinato. Para Jamie la presión crecía y eventualmente se quebró. Admitió que su declaración contra Bo era mentira y dijo que estaba desesperada por evitar que su esposo fuera a la cárcel. Me sentía culpable y deprimida. Me sentía horrible por toda la situación. Pero el daño estaba hecho. El testimonio de Jamie dividió a la familia y había demasiado dolor como para poder recomponer la situación. 2 hombres fueron a prisión por los asesinatos de Bob y Marilyn Bluer. Uno de ellos trabajaba para la familia. El otro era su propio yerno. Desde la cárcel, el autor material Jeremy Sneed aseguraba que había otra persona involucrada en ese complot siniestro. Y esa persona era miembro de la familia Bluer, su hija mayor, Jamie. Did Jamie know about the murder? As far as that was going to happen, yeah. En su confesión, meses antes del juicio, Sneed dijo que Jamie sabía todo, que incluso les dijo cuánto dinero recibirían por el seguro de vida de sus padres. Ella le puso precio a la vida de los miembros de su familia. Jamie told me that for both the parents it was $150,000 apiece, and then for both the kids it was $75,000 apiece, and then plus all the property and everything, and it was over $500,000. Al principio, la policía no creyó la historia de Sneed, pero luego todo empezó a cambiar. Jamie se mostró siempre indiferente, actuaba como si no fuera una gran pérdida. Me parecía terrible que se mostrara tan arrogante y que no estuviera triste por el asesinato de sus padres. Las sospechas de la policía crecieron basadas en la actitud de Jamie y en la condena de Rodney. Ahora sí estaban listos para creer toda la historia de Jeremy Sneed. Él le dijo a la policía que él y Jamie tuvieron un romance antes del asesinato de sus padres y que él se enamoró. Did you get intimate with her during the week that Rodney was gone? Okay. And you got intimate in what form? Emotionally and sexually. Cuando los fiscales pidieron la pena de muerte para su caso, Jeremy aceptó testificar contra Jamie. Una de las cosas que nos contó fue que ella lo visitó mientras estaba en la cárcel y que le escribió varias cartas. Pocos meses después del asesinato de sus padres, y mientras su esposo estaba preso a la espera de un juicio, Jamie comenzó a escribirse con Jeremy desde la cárcel. Pensé que podía hacerte una visita corta. Tengo algunas dudas y no sé qué pensarás tú sobre eso. Me meteré en muchos problemas si le cuentas esto a alguien. Por favor, no lo hagas. Yo. Si no testifico contra ustedes, me llevarán a la Corte Federal y me condenarán a muerte. Pero no me importa. Moriría antes de declarar en tu contra. Te amo, Jeremy. La intimidad en el lenguaje era evidente. Había una relación romántica entre Jeremy Sneed y Jamie. Pero Jamie aseguró que todo fue un terrible malentendido. No sabía que planeaban robar y matar a mi mamá y a mi papá. Nunca hubiera estado de acuerdo con eso. Cuando él se enojaba, solía decir, los mataré. Sí, pero siempre pensé que eran solo amenazas. Dijo que las cartas eran para manipular al hombre que acusaba a su esposo y que escribirlas no fue su idea. Yo escribí las cartas. No sé, en ese momento no les presté mucha atención. Rodney y su abogado me dijeron que lo hiciera y lo hice. Para Jamie, las acusaciones de un romance con el hombre que mató a sus padres era una pesadilla.
Le aseguró a la policía que eso no era cierto. I never had feelings for him. I was never going to run off with him. I never discussed him robbing my parents or him killing my parents. Pero la policía tenía otros 2 testigos que declararon que Jamie estuvo presente cuando Rodney habló de matar a Bob y a Marilyn. Eso fue suficiente para los fiscales. Un año después de la muerte de sus padres, Jamie fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado. Me parecía irreal. Pensaba, yo no hice nada. Para su hermana menor, Jada, fue otra puñalada en el corazón. Estaba convencida de que su hermana Jamie había cometido la peor de las traiciones. Pensaba en todo lo que mi mamá y mi papá hicieron por ella y por Rodney, por toda su familia. ¿Por qué no pudo simplemente ir y decirles que tenían problemas? Los fiscales sentían que tenían un caso contundente contra Jamie, pero también tenían un problema. ¿Cómo convenceríamos al jurado de que la hija quería que alguien matara a su padre, a su madre, a su hermana y a su hermano? Era una traición demasiado grande. Cuando empezó el juicio, Jeremy Sneed subió al estrado como el testigo principal de la fiscalía. Era un asesino a sangre fría, el ejecutor. Tenía condenas por crímenes anteriores. Era una mala persona. Sí. Pero era muy buen orador. Era brillante. Sneed dijo que él y Jamie eran socios en el amor y en el crimen. Relató los sórdidos detalles de su relación, del complot para matar a los Bluer y de la división del dinero. La parte más escalofriante de la declaración fue escuchar al asesino. Escuchar cómo Jeremy Sneed nos contaba lo que había hecho. Sin dudas, era el testigo estrella de la fiscalía y cumplió su cometido. Fue muy directo, muy frío y metódico en el testimonio sobre su participación y la de los Burushasky. Si quedaba alguna duda acerca de cómo ocurrieron los hechos, él las aclaró en su declaración. El motivo fue la codicia, el motivo fue el odio, el motivo fue el dinero. Sin importar lo que el jurado pensara sobre la personalidad de Jeremy, su testimonio fue devastador. Entonces, llegó el turno de la defensa. Jamie subió al estrado y negó tener participación en el complot para matar a sus padres. Y negó también que ella y Sneed mantuvieran una relación romántica. Él y yo nunca tuvimos una relación sentimental. Y nunca tuvimos relaciones íntimas. Su abogado tenía una explicación para el intercambio de cartas con Jeremy durante el periodo en que Rodney esperaba su juicio. Ella quería ganarse la confianza de Jeremy y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para lograrlo y para asegurarse de que no testificaría contra su esposo. Jamie dijo que no tenía nada que ver y admitió estar avergonzada por la serie de mentiras que dijo en su testimonio durante el juicio de su esposo, como cuando sugirió que su hermano Bo podía ser parte del complot. Sus abogados estaban confiados de que el jurado creería en la palabra de Jamie por encima de la de un asesino confeso. Tenía una personalidad muy cálida y extrovertida. Era una joven estudiante y además era madre. Tenía 2 hijos pequeños. Ella... pensamos que era muy creíble, que tenía todo a favor. El caso pasó al jurado. Deliberaron durante 3 días. Cuando la trajeron de vuelta a la corte, miró a los jurados a los ojos y trató de sonreír. Pero ninguno de ellos le devolvió la mirada. Jamie fue declarada culpable de los 2 cargos de homicidio en primer grado y la sentenciaron a cadena perpetua. Me quedé sin aire. Entonces se acercó una policía y me dijo que pusiera las manos en la espalda. Yo no podía creer que no iría a casa. No podía creer que le creyeran a él más que a mí. Participé en varios casos de homicidio, pero este es el que más me impactó. Aunque Jamie agotó sus posibilidades de apelación, aún confía en que algún día quedará en libertad. Aún pueden conmutarme la pena a mí. Todavía me queda esperanza. No creo que la prisión me cambie la vida. No soy la mujer sin corazón que las personas creen que soy.
Jamie Burujaski quiso que creyéramos que no era más que una conocida casual de Jeremy Sneed. Pero resultó evidente a través de las cartas y de los testimonios que eran mucho más que conocidos. Y eso ayudó a implicarla. Ella tenía muchas versiones de lo que hizo y de lo que no hizo. Jamie no tiró del gatillo, pero estuvo involucrada en la organización del doble asesinato. Fue algo increíble. Me sentí aliviada de que la castigaran por lo que ella había hecho. Estaba triste, pero ella participó y tenía que pagar por eso. Todos los que participaron de la acusación continúan impactados de que semejante historia de crímenes y traiciones sucediera tan cerca de sus casas. La razón por la que fue tan inusual es porque involucró violencia, involucró sexo, involucró infidelidad e involucró la peor de las traiciones. Una mujer que se complotó con su esposo y con otra persona para asesinar a sus padres y a sus hermanos. En esa época llevaba trabajando como fiscal 18 años y nunca había visto algo así. Decir que fue un caso lleno de giros y sorpresas es realmente poco. Desde el principio fue un caso impactante y las sorpresas aparecieron una detrás de otra. Saber que 2 personas habían sido asesinadas en una feria estatal y saber que el motivo fue simplemente la codicia. Todo este caso fue impactante y fue probablemente uno de los casos criminales más publicitados en todo nuestro estado. La condena de Jamie fue otro golpe devastador para su hermana Jada. Es desgarrador. Es muy desgarrador. Pero la culpa es de mi hermana, de Rodney y de Jeremy. Actualmente, Jada dirige el puesto de pasteles en las ferias estatales. Es un tributo a la memoria de sus padres. Me gustaría que estuvieran aquí. Y su pérdida es aún más dolorosa porque la causó su propia hermana. Mientras el calor y las horas avanzaban, se acumulaba cada vez más gente, pero mamá y papá no llegaban. A medida que pasaban las horas, la joven Jade estaba cada vez más preocupada. 10 en punto. A esa hora empezó a llegar la gente. Teníamos cada vez más trabajo. No sabía exactamente qué hora era, pero sabía que era tarde. Teníamos 2 intercomunicadores. Tomé la radio y dije: mamá, papá, ¿dónde están? Tenemos muchos clientes, pero nadie respondió. No recibí ninguna respuesta. El hermano de Jada, Bo, decidió ir a buscar a sus padres en el autobús de la familia estacionado cerca de la feria. Estábamos muy ocupados y él me dijo: iré a buscarlos. Y yo respondí: bueno, date prisa. No puedo hacer todo sola. Atender a los clientes, preparar los pasteles, servir la limonada y todo lo demás. Y mientras preparaba los pasteles, los llamaba por la radio una y otra vez. Y tampoco cuando Bo llegó al autobús contestaron los llamados. Yo no sabía si su radio tenía baterías o si nadie la escuchaba. Ni siquiera sabía si estaba encendida. Jada tampoco sabía que estaba a punto de escuchar la peor noticia de su vida. Vino una mujer, una amiga de la familia. Abrió la puerta del vagón y gritó: Jada, Jada, creo que algo les pasó a tus padres. Recuerdo que tiré la radio y que se deslizó por el piso del remolque. Jada corrió hasta el vehículo de su familia, pero la zona estaba cerrada con una cinta amarilla. Lo había visto por televisión. La cinta amarilla quería decir que había pasado algo horrible. Devastada y confundida, Jada se desesperó. Las mujeres que trabajaban en la feria ayudaron a consolarla. Me llevaron a otro remolque y trataron de calmarme. Bob y Marilyn Bluer habían sido asesinados, ejecutados dentro de su remolque. Bob, de 18 años, había encontrado los cuerpos. Parecía perdido. Sacudía la cabeza y repetía: ¿qué será de nosotros?
Era la feria estatal de Iowa. Esas cosas no pasaban en Iowa. No creí que fuera verdad hasta que llegué ahí y lo vi personalmente. Cuando Baton llegó al autobús de los Bluer, los oficiales del estado habían cerrado la escena del crimen. Y lo que había dentro era aterrador. Bob Bluer estaba acostado, estaba boca abajo. Recuerdo que tenía cinta adhesiva alrededor de las muñecas. Marilyn Bluer estaba boca arriba y tenía las manos atadas. Tenía cinta adhesiva alrededor de la boca y de la cabeza, y los dos tenían disparos en la cabeza. The victims were bound, they were gagged, and they died from gunshot wounds. Era algo en verdad increíble. Que uno de los oficiales de policía nos informara que 2 personas habían sido asesinadas en la feria estatal. La gente estaba impresionada. Había muchas familias con niños ese día. Los padres dejaban que sus hijos recorrieran solos la feria y no sabían si había un asesino suelto merodeando en la zona, o si el asesino estaba muerto, o si el asesino se había escapado. Mientras los investigadores buscaban pistas en el autobús de los Bluer, Jada tenía prohibido entrar para hablar con su hermano Bo. No nos dejaron hablar entre nosotros porque querían interrogarnos. Yo no sabía qué pasaba y no sabía que él los había encontrado. Yo no sabía nada. Lo único que Jada sabía era que algo estaba terriblemente mal. Tenía muchas dudas. Y quería hablar con mi hermana. No teníamos teléfonos celulares, así que no podíamos llamar a nadie para hablar ni nada parecido. En Missouri, a 5 horas de distancia del lugar, la hermana mayor de Bo y Jada también tenía muchas preguntas. Recibió una llamada y alguien le informó que ocurrió un accidente. Pregunté qué. ¿Un accidente? Y pensé que tal vez alguien se quemó con el aceite o algo por el estilo. No pensé en otra cosa. Pregunté, ¿alguien se quemó con aceite? ¿Están en el hospital? Pero era demasiado tarde para ir al hospital. Bob y Marilyn fueron declarados muertos en la escena del crimen. Los disparos ocurrieron a plena luz del día, pero no había testigos oculares. La única pista que tenía la policía vino de Bo y Jada. Mi única duda era dónde estaba Jeremy. Trabajaba con nosotros y no se acercó a ayudarnos ni nada parecido. Y ya había trabajado con nosotros en varias ferias ese mismo año. Jeremy era un empleado que los ayudaba en el puesto y no aparecía por ningún lado. También faltaba en la camioneta de Bo y más de $20,000 en efectivo. La recaudación. En la región del Medio Oeste nada representa mejor la diversión familiar que la Feria Estatal de Iowa, carreras de tractores, ruedas de la fortuna y mucha comida. La Feria Estatal es un evento muy popular en el estado de Iowa. Más de 1 millón de personas asisten cada año a la feria. Todos conocen la feria de Iowa. La mayoría de los habitantes asisten desde niños y siguen yendo todos los años cuando son adultos. Es un evento familiar, una salida de verano. Y si desean algo dulce, el puesto de pasteles de la familia Bluer es el lugar donde deben ir. El 12 de agosto de 1996 comenzó como cualquier otro día para la familia Bluer. Jada Bluer, de 16 años, y su hermano Bo atendían el puesto familiar en la feria. Preparaban y vendían los pasteles mientras mamá y papá se ocupaban de otras tareas. Lo hacíamos desde que teníamos 6 o 7 años. Sabíamos abrir, sabíamos cerrar. Nuestra tarea era ir a la feria y abrir el remolque. Después llegaban mamá y papá. El vagón rojo de los Bluer, la tienda de pasteles Flurry, era un clásico en la feria.